Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al diario del terror ecuatoriano. Yo tenía apenas 10 años cuando mi familia se mudó a la casa en el barrio de San Marcos, en el centro histórico de Quito. Corría el año de 1965 y aunque ya han pasado décadas, aún puedo cerrar los ojos y oler el aire húmedo de aquellas calles empedradas, escuchar los cascos de los caballos arrastrando carretas y sentir el peso de una época que, vista desde lejos, parece tranquila y pintoresca, pero que para mí guarda los recuerdos más oscuros de toda mi vida. Mis padres eran gente sencilla, honrada, de trabajo constante. Mi padre, don Julián, era maestro carpintero, un hombre callado, de manos fuertes y mirada cansada. Mi madre, doña Mercedes, era una mujer devota, siempre con un rosario en la mano y el delantal manchado de harina o de sopa. Tenía el corazón grande y la risa fácil, aunque esa risa se iría apagando poco a poco. Nos mudamos a la casa porque un tío lejano la había dejado, abandonada después de marcharse a Guayaquil. La vivienda estaba en San Marcos, una parroquia llena de casonas coloniales, con paredes gruesas de adobe, techos de teja, balcones de madera oscura que parecían vigilar desde arriba a los transeúntes. Nuestra nueva casa no era diferente. Tenía un zaguán enorme, un patio central con una pileta reseca, pasillos fríos que crujían con cada paso y habitaciones en las que el eco de la soledad parecía nunca desvanecerse. La primera noche que dormimos allí recuerdo que me costó pegar los ojos. El viento silbaba entre las rendijas de las ventanas y el golpeteo de una puerta suelta en el corredor sonaba como los pasos de alguien que se acercaba. Yo apretaba los ojos y rezaba, convencido de que al abrirlos vería una figura parada junto a mi cama, pero nada apareció. Esa noche, con los días, empezaron a ocurrir cosas que mis padres al principio ignoraban o explicaban con lógica sencilla. El sonido de cubiertos cayendo en la cocina cuando todos estábamos en la sala, las puertas que se cerraban solas aunque no hubiera corriente de aire, los susurros que parecían venir del patio, como voces apagadas, rezando en una lengua que no entendía. Yo era un niño, pero no era tonto. Sabía que había algo en aquella casa, algo que nos miraba, que se deslizaba por los pasillos, que nos observaba mientras comíamos o dormíamos. La primera vez que lo vi fue una madrugada. Me despertó el llanto de alguien, un gemido ahogado que venía del zaguán. Me levanté con los pies descalzos en el suelo helado y caminé hasta la puerta. Allí estaba, una mujer vestida de negro, con un velo que le cubría el rostro. Estaba arrodillada, con las manos en el suelo, gimiendo como si hubiera perdido a alguien. Yo grité y ella levantó el rostro. Debajo del velo no había piel, solo un hueco negro que absorbía la poca luz de la luna. Mis padres me encontraron desmayado en el suelo. Me dijeron que había sido un mal sueño, que no debía dejar volar mi imaginación. Pero yo sabía lo que había visto, y eso fue apenas el comienzo. Con el tiempo fui descubriendo que la casa estaba poblada por muchos más que esa mujer sin rostro. 13, para ser exactos. 13 presencias diferentes, cada una con su propia forma de tormento. Había un niño que corría por los pasillos, riendo, y cuando lo perseguías para verlo de cerca, desaparecía en la pared. Una monja de hábitos desgarrados que rezaba frente a la pileta vacía, y al acercarte su oración se volvía un chillido. Un hombre con cadenas en los tobillos que se arrastraba por el patio a medianoche. Y siempre, siempre, los susurros. A veces era una sola voz, otras veces un coro, como si 13 gargantas invisibles cantaran a la vez una canción fúnebre. Mis padres al principio se resistían a creer. Mi madre encendía velas y ponía agua bendita en las esquinas. Mi padre maldecía, golpeaba las paredes tratando de espantar lo que no podía ver. Pero poco a poco la casa se los fue tragando. Mi madre empezó a hablar sola. Decía que una mujer la visitaba en las noches, que se sentaba a la orilla de su cama y le contaba secretos.
Yo sabía de quién hablaba. La mujer del velo. Mi padre empezó a beber, algo que nunca había hecho, porque decía que escuchaba a un hombre burlándose de él, un eco que lo seguía a todas partes. Las peleas se hicieron constantes. El amor de mis padres se marchitó, reemplazado por la sospecha, la ira y el miedo. La casa los estaba desarmando. Yo, en cambio, veía cada día más. 13 espectros diferentes se mostraban, se turnaban, como si quisieran que yo fuera el único testigo de su procesión macabra. Una noche los vi reunidos alrededor de la pileta, 13 sombras distintas, algunas con forma humana, otras apenas siluetas, moviéndose al ritmo de un canto ronco. Era como una misa negra, un ritual interminable. Una madrugada encontré a mi madre en el patio, con los pies descalzos y el camisón empapado, parada al borde de la pileta. Me miró con los ojos muy abiertos y me dijo: «¿Los escuchas, hijo? Están cantando para mí. Quieren que me quede con ellos». Corrí a buscar a mi padre, pero cuando volvimos, ella ya estaba dentro de la casa, temblando, llorando, sin recordar nada. No pasó mucho hasta que mi madre enfermó. El médico dijo que eran los nervios, que su mente estaba cansada, pero yo sé que no fueron los nervios. La vi apagarse cada noche, perder la cordura, como si aquellos 13 seres la estuvieran arrancando pedazo por pedazo. Mi padre no corrió mejor suerte. Una tarde lo encontré golpeando la pared con un martillo, gritando que adentro de los muros había alguien riéndose de él. Tenía los nudillos destrozados, la sangre salpicada en el adobe. Al final, perdió la razón. Yo sobreviví. No sé cómo, pero lo hice. A los 15 años me sacaron de aquella casa, cuando ya era huérfano de madre y casi también de padre, pues él terminó sus días en el manicomio de Conocoto. Ahora soy un hombre viejo. Tengo más de 40 años, pero esas memorias siguen frescas como la primera noche. A veces sueño con la pileta, con los pasillos húmedos, con el niño que ríe y desaparece en la pared. Y siempre, al despertar, tengo la sensación de que 13 pares de ojos me siguen mirando. Incluso después de tantos años, esa casa sigue en pie, allí en San Marcos. Quien la vea creerá que es una reliquia hermosa del Quito antiguo, pero yo sé la verdad. Esa casa está maldita, y yo sigo llevando dentro los ecos de sus 13 espíritus, que me acompañarán hasta mi propia tumba, porque esa no fue solo la casa donde crecí, esa fue, y seguirá siendo, la casa de mis pesadillas. Relato número 2. Esa cosa vino por mi madre. Nunca olvidaré esa noche, jamás. Aunque han pasado los años, aunque más he intentado arrancarla de mi memoria, vuelve cada vez que cierro los ojos. Era una madrugada fría en Quito, de esas en que el viento golpea las ventanas y hace rechinar los techos viejos de las casas. Yo tenía apenas 17 años y vivía con mi madre en una vieja vivienda de corredores largos, en el barrio de San Juan. Mi madre llevaba meses enferma. Los médicos decían que era el corazón, pero ella aseguraba que lo suyo era otra cosa. Nunca quiso explicarlo del todo. Esa noche me había quedado estudiando en la sala. El reloj marcaba las 3 en punto de la madrugada cuando escuché un crujido extraño en el pasillo. No era el ruido de las vigas ni del viento. Era un paso, pesado, arrastrado, como si alguien caminara con pies descalzos sobre madera húmeda. Me levanté y asomé hacia el corredor. La casa estaba en penumbras, apenas iluminada por la luna que se filtraba entre las cortinas. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era una sombra más, pero pronto comprendí que no. Era una figura alta, delgada, imposible de confundir. Un manto negro se arrastraba por el suelo, y de debajo de él sobresalían huesos, dedos descarnados que rozaban las paredes dejando marcas oscuras. La figura avanzaba lentamente, directo hacia la habitación de mi madre. El aire se volvió helado. Intenté gritar, pero la voz se me ahogó en la garganta.
Mis piernas no respondían. Solo pude quedarme allí, viendo cómo aquella presencia avanzaba, paso a paso, sin girarse, sin detenerse. Cuando llegó a la puerta del cuarto, la abrió sin tocarla. El chirrido de las bisagras sonó como un lamento. Yo, temblando, logré reaccionar y corrí tras ella, pero al cruzar el umbral, lo que vi me heló el alma. Mi madre estaba sentada en la cama, despierta, como si hubiese estado esperando. No gritaba, no se defendía. La figura se inclinó sobre ella y por primera vez vi su rostro. Un cráneo vacío, ojos hundidos en la oscuridad, una boca que parecía reír y llorar al mismo tiempo. Extendió sus manos huesudas hacia el pecho de mi madre y con un movimiento lento, casi delicado, pareció arrancarle algo invisible. Vi como el cuerpo de mi madre se arqueaba, su boca se abría en un grito mudo y de pronto un soplo de luz salió de ella. Una especie de humo blanco que la figura atrapó entre sus dedos. Quise lanzarme sobre aquella cosa, detenerla, pero el aire se volvió tan denso que era imposible moverme. Sentí que algo invisible me sujetaba contra la pared, obligándome a mirar. Mi madre me miró una última vez. Sus ojos, ya sin brillo, se fijaron en mí, como pidiéndome que no llorara, como despidiéndose. Y en un instante su cabeza cayó hacia un lado, inerte. La figura se giró lentamente hacia mí. No tenía ojos, pero sentí cómo me observaba. Caminó de regreso al pasillo, su manto arrastrando un frío insoportable, y se desvaneció en la oscuridad de la casa. Corrí hacia la cama, tomé a mi madre entre mis brazos, la sacudí, la llamé una y otra vez, pero ya no estaba. La muerte se la había llevado delante de mí. Desde aquella noche, cada vez que camino por ese pasillo siento que alguien me sigue. A veces, al borde del sueño, creo ver en la esquina de mi cuarto un manto oscuro, quieto, paciente, y temo que un día, cuando llegue mi turno, me mire de nuevo, y esta vez venga por mí. Relato número 3. La criatura del patio. Siempre pensé que mi casa era un lugar tranquilo, una pequeña vivienda en las afueras de Quito, con un patio amplio, un limonero que mi padre sembró y un viejo perro mestizo llamado Lucas que había sido parte de la familia por más de 10 años. Nada parecía fuera de lo común. Era mi refugio después de días agotadores de trabajo y el lugar donde podía sentirme segura. Pero todo cambió la noche en que vi algo arrastrarse en el patio. Era una madrugada cualquiera, creo que un martes. No podía dormir por el calor y decidí levantarme a tomar un vaso de agua. Mientras bajaba las gradas hacia la cocina, escuché un sonido extraño, un golpeteo sordo, como uñas raspando sobre cemento. Me detuve en seco. Pensé que quizás Lucas estaba inquieto, escarbando junto al limonero como solía hacerlo. Me acerqué a la ventana y corrí apenas la cortina. Lo que vi me dejó helada. En medio del patio, bajo la luz opaca de la luna, había una figura caminando en 4 patas. Al principio pensé que se trataba de un perro callejero que había logrado entrar, pero no. Esa cosa era demasiado grande, demasiado delgada y retorcida. Su cuerpo era alargado, con huesos que se marcaban bajo la piel pálida, casi gris. El cuello era exageradamente largo y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera rota. Lucas estaba a un extremo del patio, erizado, gruñendo con un miedo que nunca le había escuchado. La criatura lo olía desde lejos, con movimientos bruscos, y avanzaba lentamente hacia él. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía moverme. La escena parecía irreal. La criatura se detuvo de pronto, levantó la cabeza y aspiró el aire, como si supiera que yo estaba observando tras el vidrio. No le vi los ojos, porque su rostro estaba cubierto por mechones de un pelo sucio y grasiento. Solo una boca enorme, anormalmente abierta, que dejaba ver dientes finos, largos, casi como agujas.
Cerré la cortina de golpe y retrocedí. Pasé el resto de la noche sentada en la cocina con la luz encendida, escuchando a Lucas gruñir intermitentemente hasta que amaneció. Creí que había sido una pesadilla, pero no lo fue. El siguiente día intenté convencerme de que había visto mal. Quizás el cansancio me había jugado una mala pasada. Sin embargo, cuando cayó la noche, me sentí demasiado nerviosa. Cerré todas las puertas y ventanas. Reforcé el portón. Incluso dejé encendida una lámpara en el patio para que Lucas no se sintiera solo. A las 3 de la madrugada me despertó un chillido agudo. Corrí a la ventana y lo vi de nuevo. La criatura estaba allí, más cerca que nunca. Caminaba en círculos alrededor del perro, que ladraba desesperado pero no se atrevía a atacarla. Sus movimientos eran cada vez más grotescos. Se doblaba hacia atrás, arqueaba la columna hasta que sus vértebras sonaban como ramas secas quebrándose. Se arrastraba sobre las manos huesudas y las rodillas, como un insecto humanoide. Me di cuenta de algo más. Sus manos no eran normales. Tenía dedos larguísimos, como ramas de árbol, con uñas que brillaban al reflejo de la luz, filosas y negras. Cuando la lámpara del patio titiló, la criatura levantó de nuevo el rostro. Esta vez la vi con claridad. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, como si fueran huevos podridos. Y al abrir su boca, un chillido seco salió de ella, el mismo que me había despertado. Retrocedí aterrada. Esa cosa quería a mi perro. Podía verlo en la forma en que lo rodeaba, en cómo babeaba mientras se acercaba más y más. Tomé valor y golpeé fuerte la ventana, gritando el nombre de Lucas. La criatura se detuvo y me miró fijamente. Fue un instante eterno. Sus ojos sin vida se clavaron en mí y comprendí que también me había visto como presa. Luego, como si nada, se giró y desapareció en la oscuridad del patio, doblando sus patas de una forma imposible. No pude dormir en todo el día siguiente. Llamé a un vecino y le conté, pero él se rió. Dijo que seguramente era un perro famélico o que estaba inventando cosas por el insomnio. Nadie me creyó. Decidí quedarme despierta toda la noche, armada con un cuchillo de cocina. Lucas estaba nervioso. No dejaba de mirar hacia las sombras del patio. A las 2 de la madrugada, el silencio se volvió insoportable. Ni los grillos cantaban. Entonces lo escuché. Un golpe en el techo. Algo se movía arriba, arrastrándose lentamente. Corrí hacia el pasillo y miré hacia el patio por la ventana. La criatura estaba colgada del techo, invertida, como una araña humana. Sus brazos largos se extendían hasta casi tocar el suelo, y sus uñas arañaban la pared dejando marcas profundas. El perro ladraba desesperado, pero ella no bajaba todavía. Me miró de nuevo, con esa cara incompleta, y empezó a golpear la cabeza contra el techo, una y otra vez, como si se riera de mí. Yo temblaba, apenas podía respirar. De repente, saltó al suelo con un ruido seco y empezó a caminar lentamente hacia el perro. Lucas retrocedía, ladrando, pero estaba acorralado contra la pared. No lo pensé. Abrí la puerta de la cocina y grité. La criatura se giró hacia mí, y esta vez la vi completa. Su cuerpo era un amasijo de huesos y piel suelta. Sus rodillas se doblaban hacia atrás, y sus costillas sobresalían tanto que parecía que iban a romper la piel. De su boca colgaba una lengua oscura que se movía como un gusano. Avanzó un paso hacia mí, arrastrando las uñas sobre el piso, dejando chispas. En ese momento, Lucas se lanzó contra ella. Mi perro, viejo y cansado, saltó directo a la criatura, mordiéndole el cuello. El chillido que salió de su boca no era humano ni animal. Era un ruido que hizo vibrar los vidrios de toda la casa. Con una fuerza brutal, la criatura lo tomó y lo lanzó contra la pared. El golpe fue seco. Mi perro gimió y quedó inmóvil. Quise correr hacia él, pero el monstruo ya estaba frente a mí. Pude sentir su aliento,
hediondo, como carne podrida mezclada con tierra húmeda. Alcé el cuchillo y lo clavé en su hombro. La criatura chilló de nuevo y retrocedió unos pasos, tambaleándose. No sangraba. Del corte solo salió un líquido oscuro y espeso que olía peor que la muerte. Aproveché ese instante para arrastrar a Lucas hacia adentro y cerrar la puerta. Pasé el resto de la madrugada rezando, con el perro agonizando en mis brazos, mientras escuchaba cómo esa cosa golpeaba las paredes, arañaba la madera y se reía en la oscuridad. Al amanecer la criatura ya no estaba. Encontré huellas en el patio, pero no eran de animal ni de humano. Eran marcas de garras largas, profundas, como las de un ser que no debía existir. Lucas murió esa mañana. Lo enterré junto al limonero, con lágrimas y miedo en el corazón. Desde entonces, cada noche escucho ruidos en el patio. A veces son pasos, otras veces un chillido lejano. Sé que esa cosa sigue allí, esperando. No sé por qué vino, ni qué es lo que busca realmente. Lo único que sé es que mató a mi perro y que tarde o temprano vendrá por mí. Al amanecer la criatura ya no estaba. Encontré huellas en el patio, pero no eran de animal ni de humano. Eran marcas de garras largas, profundas, como las de un ser que no debía existir. Lucas murió esa mañana. Lo enterré junto al limonero, con lágrimas y miedo en el corazón. Desde entonces, cada noche escucho ruidos en el patio. A veces son pasos, otras veces un chillido lejano. Sé que esa cosa sigue allí, esperando. No sé por qué vino, ni qué es lo que busca realmente. Lo único que sé es que mató a mi perro y que tarde o temprano vendrá por mí. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.